Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 5 de diciembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El petróleo. Sigue anclado el WTI por los lados de 66.37 dólares, que es el precio que tiene en este momento. Eso significa, señores, 30 dólares menos por barril. Si la caída de cada dólar, según las cuentas que ha presentado el Centro Democrático, le significan a Colombia, al gobierno colombiano, una caída de 400.000 millones de pesos, tenemos que ahí hay un hueco de 12 billones de pesos para el año entrante. Es decir, un hueco igual al que se quiere tapar con la reforma fiscal. Y falta otro hueco, el mayor costo en el servicio de la deuda. La situación del fisco colombiano es sencillamente crítica. Hay un programa de recortes de 6 billones de pesos. Veremos que se cumpla, porque es tan fácil recortar en el papel. Vamos a ver cómo se recorta en la realidad. Y cuando esto está pasando, el gobierno se compra un avioncito de 5 millones de dólares. Dicen ahora que es para la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea aguanta todo. Claro, el avión tendrá matrícula de la Fuerza Aérea Colombiana, como lo tiene el avión del presidente de la República. Pero la pregunta es quién es el que se va a montar en ese avión. Eso es para el gobierno, eso es para el presidente, para ir a los sitios donde no puede aterrizar con su superavión, aterriza con este avión que vale 5 millones de dólares. El precio del café colombiano, 182.45, el azúcar cayendo mucho, muy cercano al piso de los 15 centavos la libra de azúcar, está a 15.21. Hay una ligera caída de las bolsas de Wall Street y una fuerte caída del índice general de la Bolsa de Colombia, 2.73%. Eso movido por la caída de las petroleras, especialmente de Pacific Rubiales. La caída de Pacific Rubiales y de Ecopetrol ha sido muy fuerte y arrastra el índice general de la Bolsa de Colombia hacia abajo. Ecopetrol en los Estados Unidos, que estuvo a más de 30 dólares, está a 19.55. Lo que faltaba, un intendente de la policía asociado a las FARC para atacar a Gorgona, era lo que nos faltaba. La policía, que está llena de gente buena, de gente positiva, de gente clara, tiene unos momentos muy amargos. Ayer tal vez titulaba un diario que fuerte ataque a las bandas criminales, presos 19 policías. ¿Qué noticia es esta, por Dios? ¿Qué está sucediendo? El general Palomino, claro que hace muy bien en detener a los policías, pero hay que explicar qué es lo que está sucediendo. Algo tiene que estar sucediendo en la formación de los policías, en su selección. En algo se está fallando, porque esta no es la policía de Colombia. Luis Carlos Restrepo le pide al presidente Uribe que el Centro Democrático apoye la caída del articulito, que lo pondría a buen cubierto contra las acusaciones que se le están haciendo como resultado de la desmovilización del grupo Cacique La Gaitana, un grupito minúsculo en medio de desmovilizaciones de muchas decenas de miles de miembros de las autodefensas y de guerrilleros. Pero el problema está en que si hacen eso, no solamente queda al descubierto Luis Carlos Restrepo, eso le pasa también al señor de la calle y al señor Sergio Jaramillo y al señor Framper y a los generales Naranjo y Mora, porque ese articulito los cubre a todos, salvo
que se haga una selección y que solamente sea para el Alto Comisionado para la Paz. Pero aquí van incluidos todos los negociadores, todos. De manera que el gobierno es el primer interesado en blindar sus negociadores, para que no los acusen, por ejemplo, de traición a la patria. Y a propósito de negociadores, De la Calle habló largamente del desescalamiento del conflicto. ¿Y qué dijo? Nada. El arte de decir mucho, de pronunciar muchas palabras sin decir nada, fue el arte del insuperable Cantinflas. Cuidado, cuando uno empieza a parecerse a Cantinflas es porque no tiene nada que decir. El desescalamiento, ¿en qué consiste? Que el ejército hará pocas operaciones ofensivas contra los bandidos de las FARC, contra los criminales que están azotando la República, que se están comiendo las selvas colombianas, que se están devorando los ríos y destruyéndolos. Eso es lo que propone el doctor de la Calle y no se atreve a decirlo, y por eso da vueltas y vueltas y vueltas alrededor del tema. ¿Para decir qué? Para no decir nada. El próximo 10 de diciembre estarán nuestros plenipotenciarios en La Habana para arreglar el problema de la paz en Colombia. Ay, Dios mío. Cámara de Comercio. Tenemos que reportar un gran triunfo. La lista de Guillermo Botero, presidente de FENALCO, sacó 2 miembros principales y 2 suplentes. Como el sistema es de cociente y de residuos, los otros salen elegidos con residuos pequeñitos. El sistema de cociente electoral castiga muy duramente la lista vencedora, porque tiene que poner muchos votos para ganar los cocientes y después se le meten por la calle del medio los residuos. Pero fue un gran triunfo. 2 miembros en la junta directiva. El presidente de la República echó a Guillermo Botero de la junta directiva de FENALCO y ahora los empresarios restituyen a Guillermo Botero en su lugar. La lista de Guillermo Botero sacó 2 renglones en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay un nuevo ataque de las FARC en la Panamericana. 16 viviendas afectadas. Putin pronuncia un discurso lleno de agresividad contra Occidente para explicar la caída de la economía rusa y se le atribuye por entero a las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia por su intervención en Ucrania. Y entonces saca un discurso de esos agridulces diciendo que Rusia seguirá abierta al mundo y que Rusia seguirá su camino ascendente, pero anticipa que se viene una recesión total de la economía rusa. Pero se la imputa a Occidente y a quienes no quieren a Rusia. Cuidado, la reunión de UNASUR, lo que están tramando en UNASUR contra Colombia y contra los países de América del Sur que no son comunistas. Pues parece que ahora el enlace de UNASUR es con Rusia. Eso es intriga de Lula y de Samper. La gran relación del continente suramericano no será con los Estados Unidos, sino con Rusia. Y están preparando un tribunal de justicia en UNASUR dispuesto para triturar a Colombia en manos del Foro de Sao Paulo. Cuidado con Ernesto Samper, lo conocemos. Él se hace elegir con el dinero del narcotráfico presidente de la República. Y estas intrigas son muy propias de su carácter y de su temperamento, y asociado con Santos, Dios nos tenga de su mano. Cumple 75 años Seguros Bolívar. Esta es una noticia de esas que lo llenan a uno de entusiasmo. Una empresa como Seguros Bolívar, que presta tan grandes servicios a la nación, cumple 75 años de merecimientos empresariales, de crecimiento, de consolidación,
Seguros Bolívar, en todo el país, una empresa emblemática para los colombianos, cumple 75 años de vida. Congratulaciones. Bavaria pone sobre la mesa 40 millones de dólares para el fútbol colombiano. Dicen que es su desquite sobre Postobón. Honradamente, desde el fondo del corazón les tenemos que decir que no comprendemos cómo una empresa que produce licor es la que financia el grande esquema deportivo del país. No lo entendemos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de disminuir el consumo de alcohol. El alcohol en exceso es perjudicial para la salud. El alcohol es el gran enemigo del presupuesto familiar, es el gran enemigo de la salud de los colombianos, o uno de sus grandes enemigos, y esta es una forma de promoverlo a gran escala, a través del deporte que está en las antípodas del consumo de licor. Uno no entiende este paso de Postobón a Bavaria y no es una cuestión de estrategia comercial, es que el deporte colombiano financiado por el licor es un contrasentido, nos parece, y lo decimos con toda claridad. Se robaron y vendieron los exámenes que estaban dispuestos para que los rindieran los jueces y los magistrados o aspirantes a jueces y a magistrados de tribunal. Era lo que faltaba, porque obviamente si eso se lo roba a alguien, pues ese alguien es un delincuente, pero si lo vende, se lo vende a quienes aspiran a ser nuestros jueces y nuestros magistrados. Entonces, que suspendieron los exámenes, esto no es suficiente. Necesitamos saber qué grado de difusión tuvo ese mercado y quiénes son los compradores, porque pues hay que descartar la posibilidad de que esos sujetos lleguen a ser jueces de la República y magistrados de los tribunales. Aquí hay explicaciones para que nos den. El Consejo Superior de la Judicatura no las debe. Parece que se va Javier Gutiérrez Pemberti de Ecopetrol, eso parece ya definido, y la pregunta es a quién van a traer. Se habla del exministro de Hacienda, o se habla también de Federico Rengifo, o se habla de un funcionario interno de Ecopetrol que ha hecho una carrera importante dentro de la compañía, Camilo Marulanda, que viene ascendiendo y que ha desempeñado cargos importantes, pero esto Santos necesita una figura política y una persona de su entraña. Cuidado con Ecopetrol. Está en el momento más difícil de su carrera. Y Javier Gutiérrez tuvo que enfrentar el entorno más agresivo y desgraciado que ha tenido la industria petrolera en la historia por culpa de un mal gobierno. Los ataques a los oleoductos, los ataques a las instalaciones, los secuestros, las extorsiones, las presiones furibundas de la comunidad instigadas por las FARC. En ese entorno, la acción de Ecopetrol ha perdido un valor gigantesco. Nos tememos que la pérdida de Ecopetrol vale cerca de 100.000 millones de dólares para el gobierno nacional. De ese tamaño, 100.000 millones de dólares. Haremos la cuenta con todo detenimiento. Protestas raciales en Nueva York y Washington por la muerte de Eric Garner. Este fue un ciudadano negro que murió cuando un policía le aplicó una llave para neutralizarlo, una llave que se llama de estrangulamiento, y el estrangulamiento fue tal que lo mató, que murió el ciudadano negro, entonces llamado Eric Garner. Hay protestas porque un jurado encontró no culpable al policía. Violento ataque de extremistas islámicos contra Grozny, la capital de Chechenia. Decenas de edificios destruidos, 20 muertos. Es el ataque más grave del islamismo radical en una antigua
provincia de la Unión Soviética, en Chechenia, que ha estado duramente afectada por ataques terroristas. Esperan nuevo tifón en Filipinas, categoría 5, otro tifón arrasador que cae exactamente en la zona donde el año pasado hubo una tragedia enorme por otro tifón en Filipinas. ¡Qué dolor! El intento de liberación de Luke Summers, un americano en Yemen, que fracasó. Ahora los islamistas que lo tienen dicen que ese fue un intento ridículo de liberación y que en respuesta lo van a ejecutar. Sigue la guerra en Libia. Hubo ayer 37 muertos chiíes en Bagdad. El Estado Islámico no cede terreno a pesar de ataques aéreos. En pocas palabras, sigue ardiendo el Medio Oriente, pero ardiendo de verdad. Esa es la paz de Obama, el Premio Nobel de la Paz celebrado de esta manera. Y en Hoy en la Historia, después del discurso pronunciado ayer ante 200 sacerdotes italianos, Napoleón Bonaparte siguió operaciones y llegó a un sitio donde se jugaría el todo por el todo, Marengo. ¿Qué pasó en la batalla de Marengo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días. Bueno, hablamos hoy, ¿qué les parece con el tema de Ecopetrol? Usted lo anunciaba en la introducción. Pregunto, ¿por qué el gobierno quiere que Javier Gutiérrez se vaya de la presidencia de Ecopetrol si además de posicionar a la empresa en el mercado como nunca antes, es uno de los profesionales más reconocidos por su brillante trayectoria? Aunque no existe un comunicado de Javier Gutiérrez diciendo que se va, los medios de comunicación inspirados por alguien, que suponemos que es el gobierno, dan por hecho su salida y barajan incluso nombres de posibles candidatos. Se supone que la decisión de continuidad será tomada por la Junta el próximo 12 de diciembre o que de ahí saldrá un nombre, el nuevo presidente, pero será esta una discusión estéril, teniendo en cuenta que la decisión ya parece tomada. ¿Por qué un rumor adquiere proporciones de noticia y se habla ya de algunos aspirantes como Juan Carlos Echeverri, exministro de Hacienda, Federico Rengifo, exministro de Minas y Energía, Camilo Marulanda, expresidente de CENIT, y 3 miembros de la Junta Directiva? Hablan también de Pinzón, Moreno y Ramírez. Algunos incluso dicen que le pidieron la renuncia al actual presidente y que la pelea será entre Juan Carlos Echeverri y Marulanda. Lo cierto es que se va uno de los más premiados y reconocidos ejecutivos de la presidencia de Ecopetrol, quien llegó a la empresa a través de una empresa de cazatalentos. Es bueno recordarlo, ¿no? Pregunto, ¿qué hay detrás de la salida de este brillante ejecutivo? ¿Qué empresa cazatalentos se encargará de elegir al nuevo presidente de Ecopetrol? ¿La misma cazatalentos que minuciosamente escogió a Pemberti hace años? ¿O la empresa cazatalentos del gobierno de Juan Manuel Santos? Pregunto. No a Pemberti, a Gutiérrez Pemberti en Montserrat. Sí. Javier Gutiérrez Pemberti. Obviamente esto no será con una firma Cazatalentos, Montserrat. Esto será, como llamaban en México la reelección presidencial, un dedazo del presidente Santos, porque él maneja la junta directiva de Ecopetrol. Ecopetrol es de propiedad del gobierno en un 85%, y el único representante de los accionistas particulares es muy cercano a todo ese grupo de economistas del gobierno. Es un economista muy reconocido, una persona muy seria, Steiner, pero pues es del grupo. El gobierno decide. El ministro de Minas recibe una llamada del presidente y le dice: necesito de presidente de Ecopetrol a fulano de tal, y se acabó la discusión. No hay nada más que hacer. La junta directiva cumple órdenes. ¿Quiénes son las personas que usted menciona con miembros de la Junta que podrían ser presidente? Joaquín Moreno sería un excelente presidente de Ecopetrol. Él fue durante muchísimos años altísimo funcionario de la Shell en muchos países, sabe más de petróleo de lo que sabe ningún otro colombiano,
y es una persona de unas calidades ejecutivas excepcionales, pero no creemos que quiera él ser candidato a la presidencia de Ecopetrol. No lo creemos, pero sería, mire, ahí tiene, si van a buscar de verdad una alternativa seria, ahí la tienen. Pero la pregunta es, ¿por qué Gutiérrez Pemberti? ¿Qué fue? Ah, no, es que la acción de Ecopetrol ha caído de 5.000 pesos a 2.000, pero no por malas decisiones de Gutiérrez Pemberti, por los secuestros, por las voladuras de los oleoductos, por las extorsiones, por las presiones de las comunidades, por un ambiente político de perros que el gobierno ha creado alrededor de la industria petrolera, o ha permitido que se cree alrededor de la industria petrolera. Esa es la verdad. Pero entonces ahora pues a saber a cuál de los amigos del presidente Santos quiere tener en la presidencia de Ecopetrol, que es el cargo ejecutivo más importante del país. Usted hablaba de los ataques a la infraestructura petrolera. A lo mejor eso no le gustó al gobierno, porque en su momento Javier Gutiérrez habló de esos ataques. Dijo que había que tuvieron lugar 140 ataques contra la infraestructura petrolera. Evidentemente, pues la gente lo que hace es mirar al gobierno, ¿no? Porque ahora hay más ataques de los que había antes. De pronto eso no fue del agrado del gobierno, ¿no? No, es que en la época del presidente Uribe prácticamente no lo sabía. Cuando comenzó, tuvo el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, era pues un motivo de un ataque todos los días. Al poco tiempo, eso se fue corrigiendo y al final era una rareza que el ELN pudiera volar un tramo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Ese era, digamos, un acontecimiento excepcional y por poco repetido, despreciable como un dato que pudiera afectar a Ecopetrol. Pero cuando lo atacan todos los días. Sí, quiero corregir la cifra porque hablé, si no me equivoco, son 1.400 ataques a la infraestructura petrolera en un año. Le faltó un cero. Sí. Usted dijo 140. Sí. No eran 140, sino 1.400 ataques en un año. Imagínese. ¿En un año? Sí. Sí, eso dijo el presidente de Ecopetrol, que en lo corrido del año se presentaron 1.400 ataques a la infraestructura petrolera y ocasionaron la pérdida de 17.000 barriles de crudo que se dejaron de producir. Me imagino que eso no fue del agrado del gobierno. Ni mucho 17.000 barriles diarios. 17.000 barriles diarios. Eso, pues, pero además, la alarma que produce en el mundo internacional. La noticia que se le manda a las grandes empresas petroleras, no vengan a Colombia, pues ¿quién quiere venir a Colombia? ¿A quién nombran de gerente en Colombia de una empresa a la que le ponen una bomba todos los días? Es que esa es la situación. Las FARC le han hecho un daño, y el ELN, ¿no? Las dos, porque las FARC se especializan en el trasandino y el ELN está especializado en Caño-Limón-Coveñas. De manera que la situación es esa. Y se va Javier Gutiérrez Pemberti, parece un hecho, porque obviamente esas noticias de prensa son insinuadas desde Palacio. Esa es la técnica. Echan a rodar la noticia en Palacio y Javier Gutiérrez está virtualmente caído. Lo que diga la Junta Directiva de Ecopetrol ya es simplemente una formalidad, es parte del ritual. Lo echaron porque ya Juan Manuel Santos o Juanpa dijo: ambiéntenme la noticia de la salida de Javier Gutiérrez, y entonces creen la expectativa. ¿Quién será? ¿Quién ha de ser, Dios mío? Yo le digo con toda franqueza que de los candidatos vería con horror que fuera Federico Rengifo. No le veo ninguna condición de ejecutivo para ser presidente de Ecopetrol, se lo digo teniéndole una gran simpatía personal. Pero pues uno puede Mejor ser... dicho, usted dice que esto va a ser una decisión política. Totalmente. Olvídese, aquí no vamos a tener un ejecutivo, sino vamos a tener un amigo de Juan Manuel Santos. Salvo que Juan Manuel Santos resuelva que sea una persona de las calidades de Joaquín Moreno. Entonces nos quitamos el sombrero y ojalá sea ese el presidente de Ecopetrol. Pero creemos que va a ser una persona que simplemente siga con la línea de la mermelada. En momentos en que la crisis de Ecopetrol, la crisis de la renta petrolera es de unas dimensiones colosales, hablaremos hoy de ella con Óscar Darío Pérez. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 5 de diciembre del año 14, son las 6:29 de la mañana.
Pareciera que al gobierno ya no le sirve el marco jurídico para la paz. Así lo planteó desde Boston a la periodista Patricia Yaniot de CNN, el Procurador General de la Nación colombiana Alejandro Ordóñez, quien manifestó a quien al ser consultado sobre el planteamiento del presidente Juanpa de extender el espectro de los delitos conexos al delito político, Ordóñez Maldonado añadió que pareciera que el marco jurídico para la paz ya no está sirviendo para lo que se está negociando en La Habana. Esa es la impresión que se está dando porque la Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad y le ha dado una serie de limitaciones, y entre esas limitaciones está la de la conexidad de los delitos políticos, y ahora, entonces, al gobierno no le sirven ni el marco jurídico para la paz, ni la sentencia de la Corte. Como quien dice, doctor Londoño, se trata de darle gusto a los narcoterroristas apostados en La Habana, blindando de garantías a los enemigos del establecimiento. Ordóñez dijo que si se llegase a considerar el narcotráfico como un delito político, estaríamos ante una gigantesca operación de lavado de activos, porque usted bien lo sabe, le decía a la Yaniot, que los miles de millones de dólares de las FARC, que las FARC han obtenido como consecuencia de esa actividad ilícita, deben destinarse a la reparación de las víctimas. Y aquí lo que se estaría haciendo es blindando a los capos con la impunidad. El doctor Ordóñez se dirige a una de las más importantes universidades de los Estados Unidos a sostener estas tesis, doctor Londoño. En el día de hoy será la conferencia de Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación en Harvard. Estaremos muy atentos a sus tesis, pero le ha hecho unos anticipos muy sustanciosos a la periodista Patricia Yaniot. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. Cerramos esta semana laboral hablando de la reunión de la UNASUR que en este preciso momento está teniendo lugar en Ecuador, concretamente en la ciudad de Guayaquil. De manera inicial es importante recordarle a nuestros oyentes que la Unión de Naciones Suramericanas, o más conocida como UNASUR, está conformada por 12 países de nuestra región, entre ellos Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, los cuales, según se dice de manera textual en esta organización, tienen como fin eliminar las desigualdades sociales y económicas, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías. Hablando concretamente de las noticias que han llamado nuestra atención de esta cumbre de la UNASUR que inició ayer en Guayaquil, tenemos que destacar una que llamó particularmente nuestra atención. Anoche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aparte de decir que es importante que en esta cumbre se levante una nueva arquitectura financiera que incluya un banco para financiar proyectos y también que incluya el desarrollo de cadenas productivas, dijo que Venezuela promoverá una nueva doctrina militar en Suramérica. Este anuncio casualmente sale a la luz pública cuando se conoce que Rusia será un protagonista fundamental en esta cumbre de la UNASUR, así los medios de comunicación y los propios presidentes que hacen parte de esta cumbre no lo quieran reconocer. Hoy los diarios de Ecuador, eso sí, en una noticia que es mínima, una noticia que pasa de agáchese, como decimos en Colombia, confirman que un representante del gobierno ruso se reunirá hoy con el actual secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, quien es partidario de la evolución de las relaciones con Rusia y postula la idea de la firma de un memorando de cooperación entre la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas y Rusia. Sobre este caso particular, hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se muestra convencido de que el actual acuerdo resultará muy beneficioso para ambas partes. Y finalmente, hay que decir que Vladimir Putin, el presidente ruso, en medio de la crisis con Ucrania, que en este momento está siendo muy aguda y sin duda está afectando muy gravemente la economía rusa, reitera el día de ayer que su país, Rusia, tiene como fin
concreto restaurar ahora las relaciones y ampliar los lazos tradicionales con Latinoamérica. ¿Qué hay detrás de todo esto? Creo que aquí en la hora de la verdad lo sabemos, pero creo que eso es lo que no está destacando por estos días el presidente Obama y los representantes de la comunidad internacional. Sobre todo el presidente Obama, que pobrecito pues no sabe dónde está parado. Mirará si impasible o no mirará, no le importará porque está muy ocupado con el problema de los negros en Missouri, con problemas menores en los Estados Unidos que se le están tomando a Sudamérica, y que con este sujetico de Samper intrigando desde UNASUR nos están creando una nueva doctrina militar a propuesta de Nicolás Maduro. Esa doctrina militar estará dictada desde Cuba, claro que sí, que es el punto de arranque de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, la actual Rusia, para penetrar los países latinoamericanos, y el Foro de Sao Paulo es con qué nos van a venir desde UNASUR. Ahí está Samper intrigando, desquitándose de los Estados Unidos. No se le olvide, Jessica, que Samper tiene una cuenta pendiente, porque los Estados Unidos le quitaron la visa para entrar a ese país por sus vecindades con el narcotráfico. Entonces, a Samper con los Estados Unidos no puede tener relaciones. Pues, ¿cómo va a tener relaciones una persona que ni siquiera tiene visa para entrar a ese país? Entonces, llama a Rusia para crear semejante problema internacional. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con noticias muy positivas, porque como usted ya lo anunció, ganó Guillermo Botero en las elecciones de ayer de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, recuperando así un lugar que le pertenece a los comerciantes y que les había sido arrebatado por el presidente Juan Manuel Santos. Pues bien, en las elecciones de ayer, entre los 6.000 sufragantes habilitados para participar en estos comicios, fueron 1.628 personas, o empresas mejor, las que depositaron sus votos para elegir a la nueva Junta. De estos 1.628 votos, tenemos la lista encabezada por Guillermo Botero, presidente de FENALCO, con 365 votos. Esta fue la lista más votada, y esto le permitió conquistar 2 renglones de la Junta. La siguiente lista obtuvo 180 votos. Así pues que la lista de Guillermo Botero dobló a la que le sigue. Así queda el doctor Botero como miembro principal de la Junta, con Leonor Serrano de Camargo como su suplente, y también entra Gonzalo Serrano con Jorge Arnulfo Pachón como su suplente, ellos también de la lista del doctor Botero. Los otros miembros de Junta que fueron elegidos son Juan Diego Trujillo, Carlos Augusto Ramírez, Jaime Alfonso Mantilla, José Blackburn, Francisco Durán y el hermano del exministro de Hacienda, Gonzalo Echeverry, hermano de Juan Carlos Echeverry. Y bueno, elecciones de juntas directivas en todas las cámaras de comercio. Un rápido repaso: en Medellín el grupo antioqueño se quedó con la mitad de los puestos de junta, y hay que decirlo, en 3 cámaras de comercio, en Ibagué, Florencia y Villavicencio, se aplazaron las elecciones, pues la Superintendencia de Industria y Comercio detectó irregularidades en los censos. Pero en Bogotá, doctor Londoño, en Bogotá fue elegido Guillermo Botero, y ahora Juan Manuel Santos no lo podrá sacar a su antojo, pues los comerciantes se pronunciaron y reclamaron lo que les pertenece por derecho propio. Cuando usted habla del grupo antioqueño en Medellín, ¿será el sindicato antioqueño? Tenemos el grupo porque en Medellín, pues el grupo antioqueño es una votación entre antioqueños. Claro. Entonces, ¿cuál es el grupo antioqueño? ¿Será el sindicato antioqueño? De Nicanor Restrepo se queda con la mitad de la Cámara de Comercio de Medellín. Le confirmo más adelante los nombres. Me confirma más adelante la noticia, porque el grupo antioqueño no me dice nada o dice mucho. Puede ser el sindicato antioqueño el que se queda con la mitad de los puestos en la Cámara de Comercio de Medellín. Es un grupo empresarial importantísimo, muy grande, muy extenso, y tiene mucha influencia en los destinos económicos de Antioquia. Y en un minuto nos vamos con un representante a la Cámara por el Centro Democrático, por Antioquia, Óscar Darío Pérez, para hablar de temas urgentísimos en la vida económica del país. Óscar Darío Pérez en un minuto en La Hora de la Verdad.